¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming energético que hacemos todas las semanas para hablar de la agenda quizás de las más estratégicas que tiene la Argentina, al menos en materia económica, y tratar de hacerlo siempre con una bajada a tierra, con una mirada que nos haga entender estos temas que son demasiado complejos. Y para eso, como es habitual, me rodeo de los mejores, o al menos los mejores que pudimos conseguir. Estoy hablando, por supuesto, de Luciana Glesser. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Esteban? Rafael, ¿estás convencido de lo que estás diciendo? Bueno, es el presupuesto que teníamos y alcanzó para esto. Las bodas de plata, tenemos que festejar. 25 programas, sí señor. Felicidades, Craco, también para ti. Buenas tardes. 24 buenas noches. Más de los que yo esperaba. 24, claro, vos dijiste al principio, grabamos esto y volvemos a casa. Exactamente. Y acá estás, de hecho te tuvimos que ir a buscar, porque no venías. Tal cual. Porque pensaste que no seguía. Seguimos acá, seguimos vigentes, en parte gracias a ustedes que están del otro lado, una parte sustancial, pero en parte nada más porque queremos que sean más y para eso también necesitamos de su ayuda, necesitamos que nos ayuden a hacer crecer esto que hacemos todas las semanas. Para eso tienen que seguirnos en las redes sociales, seguirnos en YouTube, ahí están nuestros contactos, arroba WhatsAppstream, tanto en Instagram como en YouTube como en Twitter. Nos siguen, nos ponen corazoncitos, likes, nos recomiendan, pueden compartir, pueden irse a WhatsApp. ¿Vieron esa B corta e inclinada que es para compartir? Bueno, pueden usarla y compartir este material con la gente a la que consideren que puede interesarle. Eso nos va a ayudar un montonazo. Pasemos a lo importante de la agenda económica. Tenemos un gran programa por delante con muchísimos entrevistados. Vamos a hablar de China y de Estados Unidos y de cómo está Argentina parada en esta guerra comercial y también, por supuesto, del impacto en materia energética. Vamos a hablar de combustible que se produce a partir del maní, mirá qué bueno eso, pero antes que nada vamos a hablar de cuáles son los temas más importantes de la semana en la agenda energética. Quería empezar con algo que salió en un informe que publica el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de la UBA y el CONICET, que hace todos los meses un relevamiento sobre la canasta energética. La canasta de servicios en realidad es más amplia porque también incluye agua y transporte. Nosotros solemos traer estos informes porque generalmente siempre hay algún dato interesante para rascar, para compartir, y esta no es la excepción. Porque lo que encontraron en el IIEP, a partir de algo que venimos siguiendo acá en WhatsApp y que aparece público en el último informe del jefe de gabinete, Francos, al Congreso, es que cayó sustancialmente la cantidad de usuarios que venían recibiendo tarifa social energética y que dejaron de hacerlo. Si ustedes recuerdan, cuando fue la segmentación, estos usuarios de tarifa social pasaron automáticamente a seguir persiguiendo el subsidio como usuarios de ingresos bajos o N2. El año pasado el gobierno hizo una campaña, que fue una campanita porque no tuvo mucha difusión, para que esta gente que había pasado automáticamente al RASE, al registro de usuarios, se reinscribiera. Muchos no lo hicieron y cayó drásticamente las personas que reciben el subsidio y pasaron directamente a lo que es tarifa de usuarios altos. Lo veíamos recién en el cuadro, a ver si lo podemos recuperar, porque ahí se ve bien clarito. Miren, el rectángulo rojo te muestra que la cantidad de usuarios con ingresos altos pasó de julio 24, que eran 5.600.000, aproximadamente, 5 millones, está bien, números redondos, pasó en abril a 6 millones, abril 25 a 6.900.000, es decir, aumentó casi 1.900.000 usuarios. Y la cantidad de usuarios de usuarios con ingresos bajos, estamos hablando acá de lo que es el subsidio a la energía eléctrica, bajó básicamente la misma cantidad, bajó un poquito más incluso, 2.137.000 personas dejaron de percibir el subsidio a los usuarios de bajos ingresos. En gas la caída fue un poco menor, pero también lo ven ustedes a la derecha del cuadro, es bastante lineal, sube la cantidad de usuarios sin subsidio a 458.000 y baja en 430.000 la cantidad de personas que reciben la mayor cantidad de subsidio. Hablamos de los usuarios de ingresos bajos. Hay que hacer una aclaración ahí que nosotros solemos decir que el N1 son ingresos altos. Sí. En este caso, esa ampliación responde, como vos decías bien antes, a mucha gente que estaba en N2, ingresos bajos, como no estaban de oficio, como no se anotaron en el RASE, ¿qué hicieron? Les pusieron un empujón y los tiraron del barranco. Entonces, no necesariamente es gente de ingresos altos, sino gente de poca iniciativa, podríamos decir, que nunca se anotó en el RASE, por el motivo que sea, y ahora está sin el subsidio. Ahora, la cuestión es, eso habrá generado una mayor
morosidad, porque si vos venís pagando entre 10, 15, 20 lucas de electricidad y te mandan al N1 y no sé, empezás a pagar 60, 70 lucas, ¿seguís pagando si sos de ingresos bajos, digo, o dejás de pagar? Bueno, al menos en los números que comparten las distribuidoras, eso no se vio, porque están más o menos en el nivel de morosidad que venían registrando. A partir de lo que estás contando, Rafael, me aparece la pregunta sobre si entonces esta eliminación de partida presupuestaria, justamente a lo que refiere a gasto de subsidios, se da por recomposición tarifaria o porque menos personas o menos usuarios lo están recibiendo, ¿no? Sí. Y por el otro lado, marcar lo de Rafael, las personas con poco iniciativa, hay que decir que N2, que es el sector de menores ingresos, y hay que marcar, porque ahí hay una trampa, ¿no? ¿Por qué no N3? Si no N3, N2, N1. ¿Por qué el N2 pasa a ser? Porque, bueno, siempre hay alguna intencionalidad en la confusión. N2 de menores ingresos, sectores, barrios populares, sectores vulnerados, que ya es de por sí muy difícil acceder a una red, llenar un registro, digo, no es una... Y el registro, el RACE, no era tan simple, y son preguntas que a veces también son muy incómodas de responder. Y sobre esto también decir que en estos barrios es muy difícil estimar y medir la energía, porque usualmente suele haber un medidor por 2 o 3 manzanas. Digo, es muy complejo, con lo cual tampoco podemos hablar de una segmentación exitosa o que los subsidios estaban dirigidos también a las personas que debían o debieran recibirlos. Entendiendo los subsidios o pensando en los subsidios como los está pensando el gobierno, ¿no? Sí. Como una bonificación. Además, campaña, efectivamente, como decías vos, prácticamente no hubo el año pasado. Nada, dijeron, ojo, que dentro de un mes los tiramos a todo por el barranco y ahí quedó. Eso fue la advertencia. De hecho, éramos un poco los medios, que es los que venimos siguiendo temas más que nada de interés general, radios, portales como Infobae y demás, los que empujaban esto, porque se notaba que era un tema de interés general que nadie le daba pelota. Digo, nadie del gobierno. Generalmente cuando es así, suelen convocar a una ruedita de prensa, a los 10 periodistas que siguen el tema, le van a explicar cómo es el proceso, para que lo comuniquen bien, hacen campañas de difusión, eso se llama pauta oficial, eso es pauta oficial, es hacer campañas de difusión de actividades de interés público. Bueno, no pasó nada de esto, de un día para el otro se dictó esta normativa que la gente se tenía que reinscribir, después se extendió por una única vez el plazo porque no se había inscrito nadie y finalmente cerró con 2 millones de personas afuera de los subsidios. Ahora, si esa gente siguió pagando, eso es lo que me llama la atención. Sí. Habría que indagar un poco más ese punto, porque si efectivamente hay gente que estaba en N2 por ingresos, supongámonos un jubilado que gana la mínima, ¿cuánto es la mínima? 300 y pico... 350 lucas más o menos. 350 lucas y venía pagando 20 lucas de luz y de pronto se le fue a 60, 70 y siguió pagando como si nada. Es raro que no haya pegado, si es así, en los índices de morosidad. Sí, también suele pasar que una de las últimas cosas que se dejan de pagar es la boleta de luz y de gas. Hay como una cosa ahí de que es lo... por eso generalmente, de hecho, cuando ocurrió, me acuerdo, la primera quita fuerte de subsidios al inicio de la gestión de Mauricio Macri con Aranguren, los índices de morosidad prácticamente ni se movieron y a la gente les costaba un montonazo pagar una factura que se le había ido 500 o 600% arriba. Pero bueno, es un tema al cual le vamos a seguir prestando atención porque... tiene que ver un poco con la línea de lo que venimos marcando. Hay una fuerte disociación en lo que es la política energética del gobierno nacional. Fuerte impulso a la actividad exportadora, al vacamuertismo de la agenda. Y por otro lado, es ir llevándola lo que es una mejor calidad de servicio y, en definitiva, una mejor calidad de vida. Y hablando de eso, otro tema que está en la agenda, que comunica este miércoles el gobierno, la Secretaría de Energía, es que llegó a un acuerdo, no a un acuerdo, sino que se oficializa este plan en cómodas cuotas con el cual las distribuidoras de energía eléctrica le van a poder cancelar la deuda a Camesa, a la compañía administradora del mercado mayor eléctrico. Ustedes saben, lo venimos hablando acá, que acumulan deudas porque no les actualizaban tarifas, después les actualizaron tarifa, pero quedó la deuda de años previos ahí metida y ahora pueden hacer como una especie de ahora 12. Así es, más que ahora 12, tienen 12 meses de gracia y un plazo de 72 cuotas para pagarse. Ahora 72 es las cuotas para... Ahora 84. Ahora 84. Son 80 distribuidoras en todo el país que, como bien contabas vos, Rafael, bajo el argumento del atraso tarifario, dejaron de pagarle a Camesa la energía que recibían
y vendían. Vendían algo por lo cual no pagaban. Se acumuló ese stock de deuda, 1.100 millones de dólares de las distribuidoras, 80 en todo el país, pero hay que decir que el 40% de esa deuda responde a Edenor y Edesur, que son las más importantes del mercado, las distribuidoras de el AMBA. ¿Qué les ofrece el gobierno? Les ofrece a este stock de deuda acumulada, como decíamos, un plazo de 12 meses de gracia, o sea, empiezan a pagar recién el año que viene, en 72 cuotas. ¿Con qué tasa? La del 50, o sea, la mitad de la tasa que tiene fijada Camesa. O sea, encima tenés una bonificación sobre la tasa. Sí. Y más aún, aquellas distribuidoras que hayan regularizado esta deuda previo a noviembre del 2023, tienen además una bonificación, les van a dar crédito, le van a cobrar la energía más barata. O sea, van a pagar menos que las otras. O sea, esto me recuerda cuando yo rendí mi último final, mi mamá no me felicitó. Le dije, ¿por qué no me felicitas? Porque estás haciendo lo que tenés que hacer. Y la distribuidora va a pagar menos energía por cumplir, que es algo que tenía que pagar por lo que vende y va a tener esa bonificación. Pero voy a dar quiero marcar un punto más que tiene que ver con que esto sale por decreto. Y acá lo que hay es administración de fondos públicos, porque este beneficio que se le da a las distribuidoras son recursos de los usuarios que sí pagaron, como bien marcaban ustedes, no cayeron en la morosidad y a pesar de los tarifazos cumplen con las facturas y pagan todos los meses, pues si no te cortan el servicio. Sí, hay algo ahí que me llama la atención, más allá de esto que cuenta Luz. Debería ir por presupuesto, porque es fondos públicos. Que no hay presupuesto. Pero claro, debería ir, en todo caso debería ir por presupuesto. Van 2 años, de hecho estaba en el proyecto de ley de presupuesto que... Claro, en la gestión anterior. El gobierno tampoco tuvo interés en impulsar. Pero hay dos cosas. Primero, esto que marca Lu, de la tasa de interés. Vos fijate que el gobierno acaba de impulsar subas en las tasas de interés en pesos, como una manera de contrarrestar la devaluación que acompañó al cambio de programa económico o a la fase 3 o como quieran llamarla. Subió la tasa de plazo fijo y sube como correlato de eso también la tasa con lo que los bancos prestan en créditos personales, en créditos productivos y demás. Pero a las empresas les cobran tasas bonificadas y mucho más abajo de lo que dice el mercado. Ojo, porque acá sí, y esto lo marca la Secretaría de Energía, que se les exige a cambio el plan de inversión. Eso, sí, a ver, porque dice, Flaco, vos ayúdame con esto porque vos lo seguiste. Dice la Secretaría de Energía que para recibir estas bonificaciones las empresas tienen que hacer las inversiones. ¿Qué inversiones? No, todavía ni siquiera terminaron de oficializar la RQT, que es de donde se supone que están las inversiones. Que van a estar las inversiones. O sea, las inversiones las tienen que hacer por RQT, por el nuevo contrato de las distribuidoras con el Estado. Ahí se compromete una serie de obras a cambio de tarifa, ¿no? De tarifa a 5 años. Y son las mismas obras con las que ahora se tienen que comprometer para recibir la bonificación. No está claro, porque no está especificado eso. No estaba especificado en el decreto que salió en marzo y no está especificado en la disposición que salió hoy. ¿Incumple una, incumple las dos? Deja hacerme preguntas que no te puedo responder, Rafael. No lo responde economía, no hay manera de saberlo. Bueno, ahora no está en suspenso, Rafael. RQT, revisión tarifaria integral en suspenso, justamente en un esquema cambiario que es muy volátil justamente para hacer esas estimaciones. Pero más allá de la RQT, que es cierto, está en suspenso hasta que se acomode todo, seguimos pedaleando sobre las sombras que hay que hacer y nadie te dice ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, ni cómo se van a pagar. Se supone que los resultados de las últimas audiencias de cara a la implementación del RQT tienen que salir ahora, ¿no? Porque el 1 de mayo... Día trabajador, 2 de mayo. El 2 de mayo también, feriado puente. Después, el feriado puente. Bueno, la semana siguiente van a salir ya las nuevas tarifas, entonces ahí se va a tener por lo menos una previsibilidad mayor, que es lo que buscan las empresas, ¿no? Dijeron que no les interesaba tanto el aumento de tarifas, sino la previsibilidad para salir a buscar financiamiento y demás, lo dijo Manzano. Pero sinceramente en el decreto que salió el mes pasado y en la disposición de hoy, efectivamente dicen que van a negociar como parte de esta renegociación de la deuda un plan de inversiones, pero no hay mucho detalle y tampoco han salido a comunicar nada específicamente sobre eso. Bueno, lo seguimos esperando, ojalá que llegue rápido, porque de hecho es necesario, digamos. Si hay algo que se necesita es invertir en el sistema energético, en este caso de infraestructura para el tendido eléctrico. Sobre todo transporte, ¿no? Y la zona transporte, pero también de distribución, porque digo, sí, también por algo cada vez que se corta, sobre todo de sur, que es la que mayor cantidad de problemas tiene, hay barrios que se quedan 4, 8, 12 o 16 horas sin luz, o más. Así que ahí es importante, bueno, empezar a dar previsibilidad y un plan sostenido. Último temita que queríamos abordar, aunque sea cortito en este primer bloque, tiene que ver con la agenda de privatizaciones. Algo sobre lo que Craco escribió hace poquito en Econojournal. Empieza a haber una hoja de ruta de cómo se va a privatizar lo que está adentro de Narsa.
Exactamente. El Estado dejó en claro, el Gobierno Nacional dejó en claro que quiere privatizar Enarsa. Lo que pasa es que Enarsa es una compañía que tiene una gran multiplicidad de activos que son difíciles de meter en un solo paquete para buscar un comprador para ese paquete. Entonces lo que hacen es, van a sacar un decreto en los próximos días donde dicen que autorizan el desguace de Enarsa, empezar a venderla por partes. Por partes, sí. Por partes. Y cuando digo como si fuera una gran feria americana, usted abre la casa, esto es Enarsa y está todo ahí. Y lo primero que va a aparecer en la mesa de ventas de saldos es las acciones que tiene Enarsa en Citelec, con la cual controla Transener, que es la mayor distribuidora transportista troncal de Argentina. Citelec es mitad Enarsa, mitad Pampa, que es Marcelo Mindlin, y lo que no se controla está en bolsa. Exactamente. Con lo cual tenemos una referencia de cuál es el valor de la empresa. Sí, en bolsa sale más o menos... La empresa Transener sale más o menos $800 millones. Y como Enarsa tiene el 25% de la mitad, son unos $200 millones. Vos después tenés en cuenta que ahí están, por ejemplo, las represas de Santa Cruz, que vos me dirás, pero no existen, tenés razón, no existen, pero hay un avance de obra, 30 y pico % es un activo que también va a salir a la venta. Después tenés unas centrales térmicas que se construyeron, se empezó a construir durante el gobierno de Néstor Kirchner, o por lo menos el programa se anunció en ese momento a través del Foninveben, que son las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín. Sí. Una está en Bahía Blanca y la otra está en Santa Fe. Esas también son de Enarsa, también van a salir a la venta. Después tenés... Se vende todo por separado. Se supone que sí. Después tenés el gasoducto Perito Moreno, Néstor Kirchner, el gasoducto Néstor Kirchner, ese también es de Enarsa. Está en cabeza de Enarsa, hay que ver qué pasa acá. La reversión del gasoducto norte también está en el paquete de Enarsa. O sea, Enarsa es una empresa que tiene, de nuevo, muchos activos punteados en su estructura. Activos estratégicos. Estratégicos, porque la energía efectivamente es un sector estratégico, por lo tanto ahí hay que ver cómo avanzan. El decreto que va a salir no menciona a todas estas empresas que yo te dije que tienen Enarsa. La única que menciona son las acciones de Citelec, que es lo más fácil de vender, lo más sencillo. Ya el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, había anunciado en el Día del Petróleo del año pasado que iban a avanzar con la venta de Transener, y eso es lo que van a hacer en los próximos días. Después, ¿cuándo van a avanzar con la venta de los otros activos? Habrá que ver. Eso no está claro, no está especificado ni en los dictámenes técnicos previos ni en el decreto que va a salir. Bueno, seguiremos esperando entonces con esta punta, ¿no? Que ya veníamos hablando. El paso número 1 pasa por la privatización de Transener, la principal transportista de energía eléctrica del país. Dicho eso, vamos a relajar un poquito, vamos a aprender también con nuestro científico Diego Golombek, en este caso hablando de energía estática, el poder de una chispa. Lo miramos. ¿Viste cuando se te paran los pelitos que te pones una ropa? No me mires a mí, estoy hablando en sentido figurado. O cuando te sacás chispas con alguien, no en el sentido metafórico, en el sentido literal. Cuando tocas apenas a alguien y en ese roce, ambos sienten una pequeña descarga eléctrica. Aunque se le dan explicaciones místicas o mágicas, tiene una base científica fascinante: la energía estática. ¡Charán! La energía estática es el resultado de un desequilibrio de cargas eléctricas dentro o sobre la superficie de un material. Básicamente se produce cuando los electrones, esas diminutas partículas negativas que orbitan alrededor del núcleo de los átomos, se acumulan en un material y son inesperadamente transferidas a otro. Todo comienza con el roce de dos materiales durante determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando caminas en media sobre una alfombra, tu cuerpo acumula electrones adicionales. Entonces, en el momento en el que tocas un objeto conductor, ¡pum! Los electrones extra que se habían acumulado se liberan de repente y sentís esa pequeña descarga eléctrica. Cosita, ¿no? La electricidad estática tiene un papel mucho más amplio de simplemente ser un susto ocasional. En la naturaleza se la ve en espectáculos maravillosos. Por ejemplo, las arañas que tejen su tela con un tipo especial de pegamento que es atraído por las partículas cargadas eléctricamente de los pequeños insectos voladores. Esa atracción electrostática es tan efectiva que las telas se mueven realmente hacia adelante hasta quedarse pegada en su presa voladora. O los geckos, los lagartitos, que tienen fuerzas electrostáticas en sus dedos almohadillados, y la diferencia de carga eléctrica entre sus dedos y la superficie por la que trepa lo ayuda a estar bien sujeto a la pared. ¿Y nosotros la usamos para algo? Digo,
además de divertirnos frotando globos en cabezas ajenas para que se paren los pelitos, no me mires, otra vez, no me mires. Sí, las pistolas de pintura electrostáticas utilizan cargas para atraer partículas de pintura a las superficies, garantizando una aplicación uniforme y reduciendo el desperdicio. También se utilizan filtros de aire electrostáticos que ayudan a eliminar partículas y contaminantes del aire, mejorando la calidad del aire en interiores. Y la energía estática también es fundamental en la tecnología de impresión láser en los procesos de copia, donde las cargas están diseñadas para atraer el tóner a la superficie del papel. En la industria electrónica se utiliza para el proceso de fabricación de circuitos integrados y componentes, donde se requiere control de la electricidad estática para prevenir daños a los circuitos. Ojo, en algunos contextos la electricidad estática puede ser peligrosa. En ambientes donde hay presencia de gases y vapores inflamables, una chispa estática podría encender un fuego o causar una explosión. Es por eso que en industrias como la petroquímica, las medidas para disipar la electricidad estática son cruciales. Así que ya sabes, la próxima vez que una pequeña chispa te sorprenda cuando toques un picaporte, estás interactuando con poderosas fuerzas naturales. Y como toda forma de energía, nos desafía a entenderla, gestionarla y aprender a utilizarla. ¡Ey! Cosita, ¿no? Es momento ahora de darle pie a nuestro primer invitado del día de la fecha. Es ni más ni menos que el ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, que tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo estás, Sabino? Bienvenido a WhatsApp. ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias. Felicitaciones por el programa número 25. Gracias, Fernando, Luciana. La verdad, un lujo estar acá. Muchas gracias. Esto es una estrategia a largo plazo. Es un poco copiando las enseñanzas. Ojalá pudiésemos, mira, ojalá pudiésemos. Sí, bueno, por supuesto que Sabino viene acá porque hay un tema dominante en la agenda global y que tiene impacto tanto en la nación a nivel macro como en el mundo energético, que es la puja entre los Estados Unidos, ahora de Donald Trump, con China de Xi Jinping, que ya viene largo y tendido al frente de la potencia asiática. Pero esto tiene, por supuesto, un correlato muy importante, tanto en la economía global como en lo que le puede ocurrir al país y a las inversiones. Así que gracias por estar acá, Sabino. Y la primera pregunta tiene que ver con esto uno lo ve al gobierno muy alineado en lo posicional, en lo verbal, en lo actitudinal con Estados Unidos, pero no corta el vínculo con China. Acaba de renovar el swap, la fase de 5.000 millones de libre disponibilidad. Las represas están ahí, no se caen, se siguen negociando. Las represas Kirchner y Zeppelin en Santa Cruz, que cuentan con financiamiento chino, que vienen muy demoradas, pero están ahí y la obra sigue en pie. ¿Cómo ves esa tensión o ese manejo de la relación entre los dos polos hegemónicos que se están tirando con de todo? Primero, yo creo que uno de los puntos... Bueno, yo podría criticar mucho a Milei. Yo prefiero ser autocrítico en un montón de cuestiones porque creo que somos un poco responsables, pero yo creo que uno de los puntos más flojos de Milei es la política exterior, es la caracterización del escenario internacional. Milei, yo creo que es peor aún, ha decidido subordinarse políticamente a Estados Unidos a niveles yo creo que nunca vistos en la historia argentina, porque estamos hablando, acuérdense de esto desde, no sé, comprarle aviones caza usados a una potencia que está vinculada con la OTAN, que vos estás reclamando un principio de integridad territorial con Malvinas, hasta cambiar la posición de Naciones Unidas en función de esta subordinación política. Argentina había logrado políticas de Estado en materia medioambiental, en materia de derechos humanos, en materia de nuestro reclamo en Naciones Unidas, y Milei con esto de subordinarse a Estados Unidos, que aparte lo dice, aparte es una subordinación política con mucho de cultural. Acuérdense, yo pongo lo de los cazas porque... acuérdense que cuando Macri compra estos cazas franceses, el gobierno argentino los tiene que desguazar, pues nosotros tenemos un bloqueo tecnológico por la disputa de reclamo de integridad territorial por Inglaterra, y se tuvieron que desguazar. Entonces, acá se pone en riesgo con estos aviones norteamericanos reciclados en Dinamarca, se pone en riesgo lo mismo. O sea, porque primero que no se sabe, es un contrato oscuro, no se sabe qué tipo de arma. Bueno, y además que cuando vos comprás un instrumento militar de un conglomerado de países que estás en disputas, tenés restricciones de radares, un montón de cuestiones, incluso para la parte de armas. Entonces, y acuérdense, en el acto de entrega, cuando van a hacer esta compra, aparece Petri vestido de aviador con la música de Top Gun. O sea, más entrega no se consigue. Por eso el primer punto, elemento es
una especie de subordinación política como nunca se vio en la historia, yendo a visitar a Laura Richardson cuando no tenía el rango, él viaja a Tierra del Fuego, tomando la agenda de Laura Richardson como parte de la agenda norteamericana. Acuérdense, la base espacial del espacio profundo, el tema del litio, o sea, compró toda la agenda de Richardson y lo ponía como en cadena nacional, esa agenda norteamericana. Con todo eso que vos estás marcando, que es, digamos, es solamente la descripción de los hechos, lo cual lo hace, es totalmente cierto. De repente aparece Milei en lo de Susana Jiménez, mirá cómo la geopolítica tiene que ver con el programa más visto de los 90 de la televisión argentina, diciendo, bueno, la verdad que China no nos pide nada, así que nosotros vamos a avanzar con esa relación que está muy interesante. Bueno, pero ya había pasado un poco de agua bajo el puente, podemos decir. O sea, primero, hay dos subordinaciones, yo creo. Una política fuerte a Estados Unidos, y yo creo que también le sumaría una subordinación económica a China, en este sentido. Si vos liberalizás la economía, vas a estar en el peor de los mundos, porque vas a tener un esquema de importaciones. Hoy China es el estado de la manufactura del mundo y bienes de mayor calidad, y esa es la tensión que está teniendo con Estados Unidos por la desbalanza comercial. Yo creo que no se resuelve con una planilla de Excel, pero vamos a hablar de esta idea de industrializar de Trump. Pero, ¿por qué digo el peor de los mundos? Porque si vos venís con un programa liberal en la relación con un gigante como China, vas a tener las de perder. Vos tenés una relación ya asimétrica, un déficit estructural muy grande. Si vos no protegés tu sector industrial, que usando las palabras de Milei, no te pide condicionalidades, dijo, ¿no? Y es verdad, cuando China en la relación bilateral, el instrumento se hace de manera conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Vos con Brasil y con Argentina, que protegemos nuestro sector industrial, tenemos asociación estratégica integral. Con países como Chile, como Ecuador, tienen tratados de libre comercio, o como Australia. O sea, no es que te impone un modelo de cooperación, sino que se va construyendo de manera bilateral. Y repito, si vos no caracterizás bien el escenario internacional, tenés lo que pasa ahora, que estamos Argentina en el peor de los mundos, porque es verdad que hace un recálculo Milei en el medio, porque él se encuentra con que tenía un vencimiento de 5.000 millones de dólares del swap que se había usado como crédito precisamente para pagar importaciones y mantener el sector industrial en la fase nuestra, que teníamos un problema de estrés de divisas, y eso sirvió muchísimo para mantener, incluso después, acuérdense que eso se usó para pagar parte de, porque acá lo que pasó le pagó con el swap. Con el fondo es que quedó claro que es un instrumento político, no un instrumento financiero, porque acuérdense, nosotros teníamos una elección intermedia y nos obligaron a pagar la cuota, y nosotros, gracias al tema del swap chino, se pudo pagar, que se pagó en yuanes, que también fue un hecho simbólico muy fuerte. Incluso después también se usaban para comprar importaciones vinculadas a Brasil, que es nuestro primer socio comercial, y que también fue clave para mantener vivo toda la parte industrial, que es lo que está ahora en un retroceso enorme, porque de nuevo, si vos abrís las importaciones sin ningún tipo de protección a tu industria, en una relación con un gigante como China, lo que vas a hacer, lo que está pasando, un industricidio. Y bueno, yo celebro también que esté un programa vinculado a un sector tan estratégico como Argentina, que sea el energético, porque incluso con China, y vos nombraste las represas, pero yo te puedo nombrar también el proyecto de líneas de transmisión que veía ahí en las imágenes, AMBA 1, recién Fernando... estuvo muy cerca, ¿no?, de concretarse. Todos estaban acuérdense, nuestra cuarta central nuclear, con tecnología Cubalón, pero puedo nombrar la ampliación de Caucharí, Por alguna de esas, ¿no? Vos nombraste la cuarta central, también AMBA 1, también las represas. A Manuel Belgrano 2, que vos nombraste, la ampliación de Caucharí. Me acuerdo que Antunes firmó en... Yo estuve en China, en 2014. Remando con... ¿Por qué, más allá de que en el medio estuvo el gobierno de Macri, que dilató el tema y bueno, y que ahora llegó Milei, pareciera que también la negociación con China sobre esos temas no era algo sencillo, incluso una vez de firmados los acuerdos? Realmente. Por eso dije que vengo un espíritu autocrítico, claro. Y yo la reflexión que hago siempre es, bueno, ocupamos lugares en el gobierno, hay que pensar el para qué y cuál es el sentido, porque es como vos decís, nosotros perdimos muchísimo tiempo en la negociación con nuestra cuarta central nuclear, primero por cuestiones internas, porque hay un dato importante. Cuando Cristina firma este acuerdo, que estaba debido en el Ministerio de Planificación, eran 2 centrales nucleares. Argentina está especializado en lo que se llama la tecnología CANDU, que utiliza uranio natural y agua pesada. Y de otro lado está China con una nueva tecnología que utiliza uranio enriquecido y agua liviana. O sea, era una tecnología de combustible distinta, o sea, las capacidades. Entonces, en el momento que se firma eran 2. Era una nueva CANDU y una Jualón, que en ese momento todavía ni siquiera estaba en operación. No a ellos, sino que nos interesaba. Exactamente. ¿Qué pasó? Y pasaron 10 años, como decís vos,
Cuando asume nuestro gobierno, empiezan las negociaciones. Antunes, que aparte había sido también protagonista en ese esquema, se arma un trabajo, la verdad que muy rápido, muy interesante. Se empieza a negociar la parte del combustible, porque nosotros tenemos el Karen que usaba también uranio enriquecido, entonces empieza a haber... Pero una discusión era por qué, porque con Macri desestima la CANDU. ¿Y qué pasa en China cuando te pasan 10 años? Y el avance tecnológico es bestial. Entonces China ya no tenía más CANDU. O sea, las que tiene eran centrales que están en operación, pero que ya no está innovando en esa tecnología. Y India, que es en alguna medida, tiene cierta rivalidad estratégica con China, sí se había como adoptado la tecnología CANDU, ¿no? Entonces China tenía la Hualong, ya la CANDU estaba desestimándola, y nosotros nos encontramos con la situación de que ya China no te financiaba dos, te financiaba uno, que igual era un montón. Estamos hablando de una inversión de casi 8.000 millones de dólares, con un montón de componentes estatales que mantenía viva. O sea, Argentina tiene un entramado y un activo vinculado a la energía nuclear realmente maravilloso, también del sector privado. Nosotros tenemos hoy una empresa como Conuar vendiendo componentes nucleares a China. O sea, fíjense la capacidad técnica que tiene Argentina en materia. Y nosotros, una de las discusiones, además de la transferencia de combustible, era decirle, bueno, perfecto, no nos vas a financiar CANDU, pero ustedes tienen CANDU. Entonces armemos una cuestión donde nosotros podamos ampliar la vida con los equipos nuestros, que te daba un esquema virtuoso de mantener viva también tus equipos. Ahí Alberto técnicos. Fernández tuvo también bastante que ver en que no se avanzara, ¿no? Yo creo que fue un combo de situaciones. Primero, demoramos mucho, ¿no? Porque esto, cuando empezó ya nuestro problema de estrés de divisas, vos tenías una contraparte, que era el 15%, que tenías que pagarlo el Estado argentino. Entonces ya entraste en esa fase. Yo creo que uno de los errores fue que nosotros teníamos una unidad que era la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que la conducía Belis, sí, que básicamente trabajaba para que él sea el representante del BID, ¿no? Con Francos, que era... O sea, y Claver Carone, acuérdense todo ese episodio. Entonces, Francos era el director argentino del BID, Claver Carone era el presidente del BID. Hay una denuncia contra Claver Carone por una cuestión, creo que una pareja de Claver Carone era contratada del banco, esto se denuncia. Había un reglamento interno que eso está prohibido, Francos promueve esa cuestión, sí, y yo creo que ahora en este nivel de subordinación hay que ver si no le dice su verdadero jefe a Milei que lo saque a Franco, ¿no? Porque fíjate que ya no participa en ningún viaje y yo creo que Claver Carone lo tiene apuntado. O sea, acuérdense cuando Claver Carone en esta etapa como representante ya de América Latina dice, antes de que se suceda lo del FMI, habla del swap chino, pero no del swap crédito. Dice, tiene que Argentina, si quieren el apoyo del FMI, tienen que desentrar. Sí. Porque acá hay una cuestión que para mí es de fondo. La primera llamada guerra arancelaria de Trump tenía para mí como objetivo estratégico frenar el gran avance tecnológico de China. O sea, la primera guerra arancelaria, ¿te referís a la primera presidencia? La primera presidencia de Trump inicia esta vez. Esta fase 2 es planetaria, la primera fase era más orientada a China. Sí. Porque hay una deuda comercial muy grande a favor de China, como tenemos nosotros, y ahora vamos a hablar también de algunos países de la región y cómo se podría resolver eso. Pero la cuestión es que en esta primera presidencia de Trump, lo que se escondía de fondo era tratar de frenar el gran avance tecnológico que ya China estaba teniendo en el 5G con las telecomunicaciones, incluso acuérdense que estaba la disputa de los semiconductores, sí, y después pasa a la fase de lo que es inteligencia artificial, pero en muchos sectores. O sea, China ya hace 6, 7 años es el país que más patentes tecnológicos presenta en el mundo y no es el que más gasta. El que más gasta es Estados Unidos. Eso que estás relatando está contado en este libro, lo venía leyendo. Muchas gracias por... Atento al camino, Crónicas en China, que es un libro que publicó Sabino Vaca Narvaja con la editorial de Futurock, y que justamente, entre otras tantas cosas, relata esto, un poco, porque puntualmente venía leyendo el capítulo sobre la disputa entre China y los Estados Unidos y cómo Argentina se puede posicionar en medio de esta batalla que no empezó ahora, que empezó hace años, que tuvo, como vos decís, en una fase 1 de Trump, pero también lo tuvo Biden, que avanzó en mayores restricciones a las tecnológicas. Bueno, porque acá hay que entender una cosa, la rivalidad estratégica contra China no es solo de la administración Trump, incluso venía con anterioridad. O sea, acá hay una cuestión, es que Estados Unidos en general, lo decíamos cuando nos presentábamos, Estados Unidos cuando las reglas dejan de serle útiles a los norteamericanos, las rompe. O sea, Estados Unidos que en el famoso acuerdo de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, crea el FMI, crea el Banco Mundial, impone el dólar como patrón de moneda mundial, la globalización le era útil, era el Estado industrial por excelencia, aparece
este esquema con China, donde aparece la República Popular China, acuérdense lo que se llamó la diplomacia del ping-pong con Nixon, y donde empiezan a relocalizar la parte empresarial, industrial norteamericana, pero también europea, por la situación no solo de mano de obra barata, sino también las condiciones impositivas, estas zonas económicas especiales, que es el proceso de Deng Xiaoping, que le da un impulso económico muy grande a China. Pero China, ¿qué le decía? Bueno, perfecto, yo te doy mano de obra barata y determinadas excepciones y un montón de ventajas impositivas, pero tenés que asociarte a empresas locales, o sea, chinas, y transferirme tecnología. En el lapso de 40 años es lo que está pasando ahora. Sí. China produce el 33% de los autos del mundo. Vos agarrás Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón y los sumás, China produce más autos que todos esos países y unidades y bloques económicos. Y además el 40% de los autos son eléctricos. Y acá vamos a cómo se le escapa la tortuga tecnológica, porque en definitiva, también si vos tenés tu manufactura y tu industria, generás trabajo y generás el ecosistema para avanzar también si te enfocás bien en los sectores tecnológicos. Entonces, la segunda fase, esta fase de Trump, el objetivo era parar el avance. Fracasó en los dos. El déficit comercial, la verdad que se mantuvo, con el último año también con un récord de exportaciones chinas, y el esquema tecnológico claramente no solo no lo pudo frenar, sino que se autonomizó en semiconductores, en inteligencia artificial. Vimos lo que pasó con DeepSeek a semanas de que Trump diga voy a hacer el Stargate y reforzar la inteligencia artificial. Ahora voy a decir que la segunda etapa, ¿cuál es? La segunda etapa tiene como objetivo la moneda. O sea, yo creo que con cierta lucidez Trump dice, bueno, Estados Unidos está en declive, perdió la carrera comercial, sí, perdió la carrera tecnológica. Yo pongo en discusión también la parte militar, porque el enfrentamiento de Rusia con Ucrania fue contra la OTAN, con gran apoyo. Y fíjense este nuevo Trump diciéndole a Zelensky, devolveme en tierras raras todo lo que te invertí, incluso con apoyo de armamento. O sea, hay un declive para mí también logístico. Cuando Trump en su segunda presidencia habla de Groenlandia, está hablando de la ruta ártica. Cuando habla de Panamá, está hablándole al puerto de Shanghái que invierte China. Cuando habla del Golfo de México, está haciendo un esquema de repliegue estratégico para mantener, para mí, el único bastión que le queda, que es el monetario. O sea, porque lo que está en riesgo acá en esta etapa, y acuérdense que una de las discusiones más importantes del 2023, cuando los BRICS deciden ampliar ese espacio geopolítico, que tuvimos el honor de ser uno de los 6 países que amplían, la segunda discusión de ese foro de encuentro en Sudáfrica era el tema de las monedas. De empezar, ¿y por qué acá? Empezar a comerciar con monedas que no fueran el dólar. ¿Por qué? Acá pasa, cuando Rusia invade Ucrania, la mayoría de los países emergentes ven que Europa y Estados Unidos empiezan a usar los bloqueos bancarios y acuérdense este código de transferencia interbancario que se llama SWIFT como armas de guerra. Todos los emergentes dicen, che, pero si esto una cosa técnica le están usando como un arma de guerra, esto puede volver para nosotros. Y empiezan a darse una discusión que lo sintetiza muy bien Lula en esa cumbre. Dice, pero ¿por qué si mi primer socio comercial es China? Yo estoy usando una tercera moneda que no es de ninguno de los dos países y que estoy pagando costos financieros. Entonces ahí empieza una primera discusión muy fuerte de los emergentes, que obviamente China ya la venía. La estrategia de China de internacionalizar su moneda, el mecanismo del swap es parte de esa estrategia. Ahora, por eso apunta Claver Carone, por eso apunta el secretario del Tesoro. El objeto de esta escala ya planetaria, que empieza planetaria, pero después se termina básicamente a donde va, que es a China, tiene que ver con esto, de que no quiere, acuérdense el posteo que hace Trump cuando asume, que dice, si los BRICS avanzan para destronar el dólar, voy a ponerle, no sé, 1000 de arancel a cada uno de los países para que eso no suceda. ¿En qué termina esto? Bueno, termina en que, ¿qué pasó con la economía de Rusia? Porque aparte los países emergentes dijeron, che, se fortaleció. Entonces no solo no te conviene, lo usan como un arma, sino que además te condena. O sea, tenés un esquema colonial. Esto despertó en los emergentes un esquema muy fuerte. Fíjense que la otra cumbre, la última en Kazán, ya hablan de crear la moneda digital de los BRICS. Y China, por supuesto, avanzó a su ritmo. China hizo, después de la crisis del 2008, volcó, porque aparte China ya no solo era factoría, sino que ahora además tener esquema tecnológico, es un gran mercado de consumo. China tiene 400 millones de sectores medios, el doble que Estados Unidos. Entonces las empresas, en la primera presidencia de Trump, que le dice Trump, che, tiene que volver a Estados Unidos, las empresas le decían, yo ni loco vuelvo, o sea, acá es donde más vendo iPhone, donde más vendo Tesla, o sea, y en este esquema donde, acuérdense que esta segunda etapa de Trump, lo primero que tiene que deshacer es arancel a los tecnológicos, a los componentes tecnológicos. Porque si va a dar esta paradoja que el norteamericano te iba a pagar 2 o 3 veces más caro el iPhone porque se hace en China. Entonces, esta es la parte interesante. Y vamos a China. China
prohíbe las monedas digitales después de la crisis de Lehman Brothers del 2008 y crea su propia moneda digital respaldada en el Banco Popular de China, que es el Banco Central. Empieza a ser la moneda más utilizada virtual por la escala de nuevo del mercado chino y ya en 2020 lo empieza a usar para su comercio transfronterizo. O sea, sobre todo lo que son las 10 naciones del sudeste asiático, que son bastante dinámicas económicamente, y ya empieza a ser el yuan digital. El hecho muy fuerte sucedió una semana antes de este esquema arancelario de Trump, donde se suman a esas 10 naciones 6 países de Medio Oriente. Y hay una operación de Hong Kong con Abu Dhabi, donde hacen una gran transferencia, evitándose el SWIFT. Y fíjense, el SWIFT tardaba para los grandes montos de alrededor de 5 a 7 días. Esto lo hacen en 7 segundos, tiempo real. Se evitan 6 bancos, la intervención de 6 bancos, y se ahorran 98% de los costos financieros, con trazabilidad de blockchain. Entonces, si vos sumás esos 10 países de las asociaciones de las naciones del sudeste asiático, más los 6 países del Medio Oriente, son el 38% de la economía mundial, usando una moneda que no es el dólar y usando una moneda digital, porque acuérdense lo que le costó a Europa armar su propia moneda, que dicho sea de paso, Estados Unidos, cuando el euro empezó a fortalecerse, también dio estrategia geopolítica, y estamos viviendo, yo creo que en esa fase, con la diferencia de que ya China no es solo un actor industrial, no es solo un actor tecnológico, sino que ya está, como digo yo, en la madre de las batallas, y esto queda claro cuando Bessel, el secretario de Tesoro, vuelve a decir lo del swap. O sea, ahí ves el objetivo definitivo, que no es arancelario, porque créanme que para industrializar un país no lo vas a hacer con una planilla de Excel arancelaria. Estamos hablando de procesos industriales complejos, donde China ya no usa solo el esquema de la tecnología de comunicaciones, lo que se llamaba la cuarta revolución industrial, está usando la inteligencia artificial en los procesos. Entonces, ¿y qué pasa con los activos estratégicos argentinos en este contexto? Hablo de litio, hablo de petróleo, si hablo de las inversiones chinas mismas como activos caracterizás mal el escenario internacional, estás en esta situación que es el peor del mundo. Primero, elegiste, te enamoraste de la potencia que está en declive, ¿no? por este esquema cultural, y estás abrazado en contra del mundo emergente, saliste del bloque geopolítico natural para Argentina, que son los BRICS. Tenés tu principal socio comercial, que es Brasil. Tu segundo socio comercial es China. Potenciales socios comerciales como India. O sea, el desarrollo argentino está con ese grupo de países que además votan igual en Naciones Unidas, tienen un espíritu de visión multilateral, no te ponen bloqueos tecnológicos, son países emergentes. O sea, hay una cooperación en todos los sectores y tenés una necesidad y economías complementarias, porque ese es el otro punto. Entonces, acá estamos en el peor de las situaciones, y fíjense esto que hablaron de las represas, están paradas las obras. Nosotros habíamos firmado, en el mecanismo era el Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica, el DECE, 10 obras, muchas vinculadas al tema de energía. Nombramos las represas, sí. AMBA 1, la central nuclear, la ampliación de Caucharí, Manuel Belgrano 2, incluso muchas ferroviarias, todas obras que además eran créditos, se llamaban concesionarios, o sea, muy baratos, se repagaban mucho con la misma emisión de energía, como las represas. Pero obvio, la represa entramos en el peor de los mundos, porque, de nuevo, cuando vos demorás, primero por la intervención política de Macri, ¿qué le pasó a Macri? Va a la reunión con Xi Jinping, al lado estaba Morales, y le pide el financiamiento de Caucharí, que lo obtuvo. Y Xi Jinping dijo, perfecto, pero cumplí los pactos existentes. Tuvo que volver y reactivar el tema de las represas. En el medio llegamos a una situación del peor de los mundos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, una obra que tendría que haber estado terminada y que tenía que empezarse a repagar por la emisión de energía, estamos pagando el crédito con una obra que está lejos de terminarse, con conflictos permanentes. En el medio hubo una falla, ¿se acuerdan de este movimiento geológico? Sí. Que implica un costo. Y de nuevo, si vos no tenés un Estado diseñado para interlocutar bien con un actor como China, que tiene una burocracia confuciana milenaria para estructuras ministeriales muy grandes, por eso cuando en la etapa de Sergio Massa, cuando concentra Procel, fue mucho mejor el diálogo, o en la etapa de Debido. Entonces acá vos tenías la parte financiera con Vélez, que estaba mirando otros intereses. Fíjate, no avanzaron casi, o sea, nosotros avanzamos un montón de cuestiones políticas con China y no logramos ni un financiamiento. O sea, se firmó, porque aparte, cuando hablas de este tipo de obras, tenés que trabajar con cierto consenso de política de Estado, porque fíjense en las represas, hay varios gobiernos que pasan y son obras que atraviesan varias generaciones. Entonces, si vos no tenés políticas estatales para este tipo de cuestiones, y créanme que Argentina, con estas obras, enfocándose en el libro yo pongo en 5 victorias, deberíamos tener enormes ingresos de divisa. Fíjense los minerales, ¿no? Que acá lo nombraron. Yo me puse a estudiar fuerte porque nosotros tenemos un déficit estructural con China hace 16 años. ¿Qué quiere decir esto? Vendemos
productos primarios, básicamente alimentos para los animales de granja, ahora bastante carne, y compramos productos más elaborados, tecnológicos, muchos que sirven para igual para nuestras pymes, o productos químicos o componentes después para armar otra cosa. Pero hay un déficit enorme. Ahora vos ves Brasil, que está primarizado, ves Perú, que también está primarizado con China, y ves Chile, que tiene superávit. En el caso de Chile, superávit de 15.000 millones. O sea, nosotros hemos llegado a déficit de 9.000. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser esto? Por los minerales. Porque cuando vos exportás minerales, no tenés que, como la industria automotriz empieza a ser pujante, tenés que traer componentes y eso te genera, te impacta en la balanza. Ahora acá, vos ves Brasil, todo el flujo comercial económico que tiene con China, el 40% es mineral, es hierro. Perú, el 89% de lo que comercia con China es mineral, es oro y plata. Chile, el 83% de lo que comercia con China es cobre. ¿Saben cuánto exporta Argentina de minerales a China? 4%. Fíjense, 40 Brasil, 89 Perú. Después, por supuesto, vos tenés esa ventaja y si vos no te das una estrategia de desarrollo, vos te puede pasar como Perú, que tenés esto, crece al 6%, qué sé yo, pero tenés una desigualdad. Ese es otro capítulo. Después, ese es un componente donde la política tiene que definir un plan, de nuevo, hacer una lectura del esquema internacional y definirte un plan de desarrollo para mejorar esta... ¿Y por qué la minería argentina no llega a venderlo? ¿Por qué no expande ahí? Digo, ¿cuáles son los factores que compartimos la misma cordillera con Chile? ¿Por qué? Claro. Que los geólogos dicen, no Sabino, tenemos casi la misma cantidad de cobre y está comprobado, tenemos el doble de litio. Acuérdense este triángulo de litio donde está Bolivia, está Chile y está Argentina. Argentina tiene el doble de Chile, el que más tiene es Bolivia, pero tiene muy buena calidad de carbonato de litio. Y el litio es un mineral, para mí, interesante porque tiene cierta proceso semi-industrial. O sea, le das un valor agregado. Y además Argentina, a diferencia de Bolivia y Chile, tiene industria automotriz. O sea, vos podrías estar armando este esquema inverso, decirle a los chinos, che, asóciense, ya que muchas de las mineras están acá y abastezcan la menos celdas de batería, empecemos con celda, después que sea parte de una cadena de valor. La minería en Chile representa el 12% del producto y en nuestro caso el 0,7%. Pero fíjate los datos, por eso, a mí lo que me pasó en este honor que me tocó de representar, aparte acuérdense, fue un momento difícil, porque China se cerró 3 años por la pandemia muy fuerte. Primero fue, fíjense esto que pasa en el mundo, los países más solidarios fueron los países que no tenían resuelto los llamados desarrollados acapararon los barbijos, o sea, fíjense si no está nuestra complementariedad y nuestro destino con esos países que nos ayudaron cuando eran los momentos difíciles, con las vacunas, con los barbijos, incluso con la cooperación de financiamiento. Si Argentina no tiene inversión en infraestructura, como está pasando ahora, está todo parado la obra pública, esto lo van a ir pagando varias generaciones. Totalmente. Sabino, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos visitado. Perdón, me quedó, podía estar hablando más tiempo. Yo también, yo también, sobre todo porque no hice ninguna pregunta, pero yo también, pero podemos ir por teléfono. Después me pasa la factura por privado. Para seguir hablando. Muchísimas gracias, Sabino. Gracias a ustedes. Tenemos que seguir nosotros con el programa, nos hubiéramos quedado acá hablando, pero tenemos que pasar ahora a una segunda entrevista. En este caso vamos a cambiar de cancha absolutamente, pero es un caso lindo que queríamos contar y que queríamos conocer. Hablo de Bioenergía Maniquín, que es una planta que produce energía renovable a partir de la biomasa en base de maní. Y por eso vamos a conversar ahora con Florencia Gurruchaga, que es la encargada de la planta. Florencia, muchas gracias por atendernos y bienvenida a WhatsApp. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto. El gusto es nuestro. A ver, Florencia, nosotros solemos entender que las plantas productoras, sobre todo vinculadas a algún activo primario, como puede ser el maní, bueno, encontró en la biomasa una energía renovable, pero para autoabastecerse y en definitiva, bueno, reducir las emisiones y además eficientizar su propio consumo. Ahora, entiendo que ustedes también inyectan energía en el sistema. Exactamente. Nosotros somos Bioenergía, una unidad de negocio de Prodeman, ¿sí? En donde nosotros somos una central térmica de generación de energía que usa la cáscara de maní como combustible. ¿Sí? Nosotros toda la energía que generamos la vendemos al sistema interconectado nacional. ¿Va todo el sistema? Todo el sistema. Y surge a partir de tener ahí la materia prima, de darle un uso a esa cáscara de maní que no sé si se desechaba o se vendía o qué hacían con eso antes. No, la cáscara siempre fue un pasivo ambiental para las maníceras.
Sí, fue un problema. Sí, un residuo. Bueno, tiene un poder calorífico alto, humedad baja, entonces almacenarlo y disponerlo siempre fue un problema. Hasta que le encontramos la vuelta con la central. ¿Y cuándo le encontraron la vuelta con la central? ¿Cuándo vieron que esto podía ser un negocio redituable en vez de un problema? Mira, nosotros empezamos la construcción de la central a fines del 2013. Ahí empezamos con el proyecto, la puesta en marcha comercial fue en el 2018 y desde ahí estamos inyectando el sistema interconectado. Y a partir de ahí, entiendo, se vuelve un negocio rentable. ¿Cómo evoluciona esto para que hoy lleguen a, no sé, 18.000 hogares o a producir energía tal como para abastecer a 18.000 hogares? Sí, exactamente. La cáscara que genera Prodeman hoy es el 50% de nuestro combustible. Nosotros tenemos que salir a comprar cáscara a otras maniceras para poder operar todo el año. O sea que además de autoabastecerse, digamos, tienen que ir a buscar el residuo de otras maniceras. Correcto. Y compramos a 5 empresas que estaban acá por la zona. 5 empresas más. 5 empresas que evidentemente no vieron el negocio y en ese momento encontraron ellas también una salida para ese residuo. ¿En algún momento les surgió alguna competencia? Decir, bueno, si lo hacen ustedes, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí, hay varias centrales como las nuestras. Y a partir de esto, ¿cómo ves la evolución del negocio? Entiendo, vinculado por supuesto también a la producción de maní. Digo, ¿es algo que puede tener vuelo propio o está una cosa siempre ligada a la otra? Digo, ¿sigue siendo el negocio principal del otro? No, el negocio principal siempre es la planta de maní. Nosotros acompañamos, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos probando distintas biomasas y viendo las opciones de quemar otro producto. ¿Cómo qué? ¿Qué pueden quemar? Mira, hemos probado con la cascarilla de algodón, hemos probado con chip de madera. ¿De madera? Sí. Tengo una consulta, en términos relativos, ¿no? ¿Cuánto vale generar 1 kilovatio con biomasa, en este caso con cáscara de maní, y sobre todo comparándolo con otras generaciones, la térmica, la hidroeléctrica? Uy, qué difícil. Mira, hoy... No. Hoy generar 1 megavatio de biomasa estamos cerca de los $70. Claro, en términos relativos sigue siendo todavía bastante alto, ¿no? El costo de generación, digo, para pensarlo, ¿no? Como masivamente. Exacto. Nosotros entramos en un contrato Renovar 2 en el 2018, en donde el precio de mega, al ser de origen renovable, tenía un beneficio. Claro, además tienen prioridad de despacho, ¿no? Como son energías renovables, siempre entran primero al sistema. Florencia, bueno, muy interesante el caso. La verdad que está buenísimo que hayan encontrado este recurso, primero para convertir algo que era un residuo en una energía. Y bueno, es muy interesante conocerlo y seguiremos en contacto para conocer más novedades en cómo producir energía a partir del maní. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Pasaba Florencia Gurruchaga para contarnos cómo a partir del maní generan energía renovable. Y ahora, antes de irnos, queríamos tener un ratito para hablar con un gasista. Sí, porque viene el invierno, de repente, bueno, ahora estamos en remera nosotros muertos de calor, pero ya empieza mayo, ya empiezan de a poquito los primeros fríos, hay que encender la estufa y no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que enciendo la estufa o no me enciende, o larga un olor horrible, entonces tengo que llamar a un ¿En serio, Rafael, te está pasando todo eso? No, siempre en cada invierno me pasa algo, así que esta vez elegí prevenir antes que curar y por eso, como además me debo al periodismo, decidimos invitar a Jonathan Posia, que es gasista gasista matriculado, el hombre, por supuesto, esto no lo como corresponde, como corresponde. Una persona que no tenga su matrícula. Así que, Jonathan, bienvenido. @plomerosarg. Estás en redes sociales. Sí.
Bien, perfecto. Instagram, Twitter, ¿en dónde estás? Sí, tengo mis redes, pero pertenezco a la Asociación de Plomeros y Sanitaristas Argentinos. Perfecto. Sí. Bárbaro. Es el momento, digo, temporada alta de gasistas de llamame porque empezó el frío y no me enciende la estufa, el chispero, esto, lo otro, no sé qué está tapado. ¿Cómo hacemos para no tener que llamarte corriendo el día del primer frío del año? Bueno, es importante, más que nada por cuestiones de seguridad, ¿no? Todos los años, antes del invierno, que es cuando empieza el uso intensivo de las estufas, llamar siempre a un gasista que nos revise todos los artefactos para quedarnos tranquilos, ¿no? Un mantenimiento previo. Un mantenimiento previo siempre, ¿no? Todos los años, antes del invierno, pero también nosotros estar atentos si sentimos algún olor, eso es muy importante y es peligroso, así que siempre que sintamos un olor, cerremos la llave de paso y llamemos a un gasista, porque el gas, con el gas no se jode. También una cuestión importante es estar atento a síntomas de mal funcionamiento, mirar la llama, el color. El color tiene que ser bien azul. Bien azul, ok. Bien azul, nunca tiene que estar amarillo o de un color diferente. ¿Qué significa si está amarillo? Si está amarillo es que nos está faltando gas en la combustión. ¿Y tiene alguna Mucho consecuencia oxígeno, para el hogar, para la gente que está usando esa hornalla? Si es una cocina, por ejemplo, una mala combustión va a generar que se despidan cosas tóxicas en el ambiente, ¿no? Puede ser monóxido de carbono o gas mal quemado, ¿no? Una combustión incompleta, eso también puede ser malo para el ambiente. En una estufa a tiro balanceado, que son las que por ahí se usan para calefaccionar dormitorios o lugares cerrados, la combustión se da fuera de la vivienda y no es peligroso que la combustión sea mala, pero vamos a tener una ineficiencia del artefacto. Menos. Calefacciona menos y además también estamos contaminando por esa combustión incompleta y bueno, sí, perdiendo energía. O sea, lo primero que tenemos que ver es que la llamita sea azulada, violeta. Azul, sí, azul. Y que el mechero prenda completo, varias cuestiones, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa que, por ejemplo, sobre todo al inicio, viste que cuesta? Vos le das con el chispero, los que tienen el chispero automático, cuesta y no arranca. Ahí hay algo tapado, no funciona el chispero. Bueno, eso es parte del mantenimiento anual que le tenemos que hacer. Cuando la dejamos de usar todo el año, por ejemplo, a la estufa, puede ingresar tierra por las ventilaciones, se empieza a tapar algún inyector. Entonces, cuando se hace el mantenimiento, se limpia todo eso, el gas sale como tiene que salir, el chispero funciona y ahí la encendemos fácil. Perfecto. Dale, Glesser. No, yo te quería preguntar porque, bueno, claro, a medida que va avanzando, Metrogas se pone cada vez más, o las distribuidoras, para ser justa, porque es una de ellas, se ponen más estrictas, ¿no? Con las medidas de seguridad. Vos, siendo gasista matriculado, tenés en claro cómo van reforzándolas cada vez más. Y preguntarte si esto reduce los accidentes, si van en aumento, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que controlar es importante, obviamente, porque sí, me encuentro con lugares que hace 30 años no se hacía un mantenimiento, que hay un montón de cuestiones peligrosas y me parece que controlar es importante, pero también tiene que ir acompañado de campañas que Claro. concienticen, porque si la gente se entera cuando pasa algo, ya es tarde. Sí, muchas personas no conocen, ¿no?, cuáles son las medidas que tienen que tener para cumplir con el reglamento y tener gas disponible, y en una de esas te corres y vos decís, no sabía que había que tener la ventilación o la llave tapada. Eso y es muy quizás te agarran con, bueno, sin presupuesto para encarar todas esas obras y de repente te quedaste sin gas, ¿no? ¿Tenés alguno de estos casos? Sí. Es importante por ahí, si uno no tiene idea de cómo está su instalación, llamar a un gasista por lo menos para que te asesore. Claro, para cómo chequear. está, para que no te llegue el control y que te corten el gas, que ahí es cuando se complica la cuestión. También hay domicilios que tienen el gas, el sistema de gas, que tiene más de 80 años, con flexibles de plomo, conectando el gas, y están muy atrasados. Por eso el control me parece que a veces es necesario, pero tiene que haber información para que la gente esté atenta, ¿no? Supongamos que ya está, nos llegamos al control previo, ya arrancó la etapa y empiezan los problemas que pueden aparecer habituales por después de 6 meses encenderse algún artefacto. ¿Cómo reaccionás ahí ante un posible problema? Digo, no sé, abrís la llave de gas y tira olor. Está buena la pregunta.
si sentís olor a gas, si la estufa no enciende correctamente, lo que sea, cerrás la llave de paso, llamás al gasista. Siempre llamá primero al gasista. Si el olor sigue o la cuestión sigue, vas y cerrás la llave del medidor, también llamás al gasista. Pero si es algo que te parece que es muy peligroso, ahí sí podés llamar a la distribuidora directamente. Si ves que cerraste el gas en el medidor y seguís sintiendo olor, llamás a la distribuidora porque puede ser algo de urgencia más grave. En general, directamente al gasista y no meter nunca mano porque es peligroso. Sí, eso es importante, ¿no? Porque generalmente uno en su casa, en algunas cosas vinculadas a la electricidad o incluso al gas, lo primero que intenta hacer es tratar de solucionarlo rápido y sin costo. Y en este caso, bueno, por algo tiene que actuar algún profesional matriculado, porque estás... Bueno, la matrícula te pone en una posición de responsabilidad. Por supuesto. Bueno, como plomero también, porque también soy plomero y desde la asociación estamos trabajando en que el plomero también sea matriculado, para también, ¿no? Generar una homogeneidad en la calidad del trabajo, que todos tengan... ¿Faltan gasistas o vos considerás que en el mercado hay suficiente? Porque no es tampoco una profesión que tenga, me da la sensación, tanta masividad como en otras actividades. Sí, puede ser que haya menos que por ahí los plomeros, porque el plomero, al poder aprender de forma autodidacta y que no le pidan una matrícula, vas a encontrar mucha más cantidad de plomeros que aprendieron solos. Sí hay una diferencia. Sí, no sé si faltan, pero está esa diferencia. ¿Vos cómo llegaste a ser gasista? ¿Por qué? ¿Por herencia familiar? ¿Porque te interesaba por algún motivo especial? Me parecía que era me parece que está relacionado, está bueno. Era una especie de nicho donde por ahí había más vacancia de gente que lo haga. O sea, en ese momento no había muchos. No sé si no había muchos, pero me di cuenta que había menos que en el resto de los rubros. No tan buenos. Craco había, pero no tan buenos. Te hago una más. Recién mencionabas, bueno, hay casas con instalaciones viejas. Generalmente, si alguien vive en un departamento, por ahí se encuentra un día con una inspección que le cierra todo, porque justamente la instalación es vieja y hay que hacer una inversión astronómica para modernizar el sistema. Esto por cuestiones de seguridad, está claro eso. Pero ¿cómo haces vos en una casa para detectar si esa instalación vieja que tenés funciona, es sostenible o efectivamente tenés que hacer todo de nuevo o casi? Bueno, siempre llamás al gasista, no te queda otra. Como usuario siempre... Pero digo, si no detectás un olor, no detectás nada, la estufa te anda bien, la cocina te anda bien... Vino Metrogas, te cortó todo, es mi caso. Te cortó todo, no tenías ningún desperfecto técnico y de repente tenés que invertir una guita que no está. No, el tema es que hay un montón de cosas que no se ven, que no las podemos ver a simple vista. Claro. Un caño pinchado bajo la tierra no lo vemos. Pero ahí sentís el olor. En ese caso sentís. Puede ser que no lo sientas porque por ahí es en un pasillo abajo de la tierra y no te das cuenta. Así que si llamás a un gasista le puede hacer una prueba de hermeticidad a la instalación y ver que no haya pérdidas. Puede revisar que todas las ventilaciones estén. Las ventilaciones es un tema muy importante que la gente no le presta atención. A mí me pasa mucho que le digo, tenemos que agregar una ventilación y ya hace 40 años que vivo acá y todavía estoy vivo y bueno, tuviste suerte porque hay que agregarla y nunca obstruirla, ¿no? Siempre la gente le pone algo adelante, una cortina, una caja y por ahí ingresa el oxígeno y sale el monóxido o los gases de la combustión por esas rejillas. Te hago una más, Jonathan. Si vos querés instalar hoy una estufa en tu casa, ¿van a algún lugar indicado? Digo, yo la quiero en esa pared que la tengo limpia, que no tengo nada ahí, que no me molesta para el paso, que me queda estéticamente bien, pero vos por ahí me decís, no, ahí no podés por cuestiones de seguridad, porque tenés que estar cerca, no sé, de una ventana o de un ventiluz o algo. Hay varias cuestiones de seguridad para saber dónde pones una estufa. Con la estufa que no vas a tener problema y la podés instalar prácticamente en cualquier lugar, es una tiro balanceado. Bien. Como es la mayoría, ¿no? Son las que tienen salida al exterior. Sí. Que la salida, el ingreso de oxígeno y la salida de gases se hace en el exterior, entonces ahí no vas a tener ningún inconveniente donde la instalada. Podés poner en una habitación, en cualquier lugar. Después tenés estufas que hacen la combustión adentro del domicilio y ahí no las vas a poder poner nunca en un dormitorio y hay varias reglamentaciones más, ¿no? Perfecto. Caloventor nunca, ¿no? ¿Cómo? Caloventor nunca, digo. Eso es eléctrico, ¿qué te va a contestar?
No, bueno, sí, ya que es de energía, el caloventor es el que más gasta de todos los artefactos Liquida, sí, de calefacción. liquida. Le tiró tierra, estuvo bien. Porque... Está bien. Sí, claro. Está perfecto. No tienen tierra igual al caloventor porque puede... Yo tengo igual. Ahí voy a morir yo, ahí voy a morir yo si sigo así, Bueno. en el caloventor. Glesser, ¿no tenés gas? No, me cortaron el gas en todo el edificio. Bueno, acá pueden... Alcoyana, ¿no? Esto Ya se enteró que no tengo un banco, no sé si lo sabe, va a venir muy motivado. Jonathan, muchísimas gracias por habernos visitado. Es el momento también de terminar con esta emisión de WhatsApp. Pasamos por todos los temas, desde el conflicto global entre China y Estados Unidos hasta cómo encender la estufa ahora que viene el frío. Así que, Glesser, Craco, muchísimas gracias por haberse molestado en venir a este recinto. Vengo el miércoles que viene a las bodas hidrocarburíferas, ¿no? No podemos decir que 26 son las de los hidrocarburos. Está bien, Ahí perfecto. Dale. Las bodas de crudo. De crudo y queso, qué rico. Gente, Ay, sí. hasta la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Chau.